Hola y bienvenidos nuevamente al Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad. Yo soy Carlos Sedano, profesor e investigador del Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara, y en nuestra sesión de hoy, la número 88, tenemos como invitado al estimado colega y amigo Santiago Ruggiero, con quien trabajamos juntos en la línea de organizaciones en la complejidad moderna de la RELAX, o la Red Latinoamericana de Sistemas Sociales y Complejidad. Santiago es licenciado en Sociología de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Tiene magíster en Política, Comunicación y Gobernanza de la Universidad George Washington y cuenta con la certificación profesional en liderazgo en la innovación del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Actualmente es el profesor a cargo de la materia Sociología y Consultoría Política y docente en el curso La teoría de Niklas Luhmann y la Sociología de la Modernidad, ambas dictadas en la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. En el ámbito profesional se desempeña como consultor político y corporativo desde hace más de una década, con amplia experiencia en América Latina. Es CEO o director ejecutivo de la firma System and Function SA, y con motivo del conversatorio que tuvimos hace apenas unos meses en la Universidad Iberoamericana, auspiciado por el maestro Samuel Martínez y la doctora Mayra Rojas sobre la teoría de sistemas en la consultoría profesional, le hemos solicitado a Santiago que profundice en la parte más técnica y metodológica, platicándonos sobre los esquemas REPI, técnica Blitzpring y Plan Ágil, tres propuestas desde la teoría de sistemas autopoéticos para la consultoría profesional. Con gran gusto de que haya aceptado nuestra invitación, te paso la palabra, apreciado maestro Santiago Ruggiero Kovacic. Muchas gracias, profesor Sedano. Muchas gracias a todos y todas quienes están viendo la presentación. Bueno, la presentación de hoy, efectivamente, como dijo el profesor Sedano, se titula Esquema REPI, Técnica Blitzpring, Plan Ágil, tres propuestas desde la teoría de sistemas autopoéticos para la consultoría profesional. Quiero aclarar que estos conceptos, Luhmann, de REPI o Blitzpring, Luhmann no, y algunos conceptos que vamos a ver, no los dice desde la teoría. Nosotros utilizamos la teoría de Luhmann para generar códigos nuevos, códigos de la consultoría. Cuando uno utiliza sociología y hace prestaciones a otros sistemas, como pueden ser organizaciones, sistema político, etc. Entonces, como Luhmann no profundiza dentro de lo que son los lenguajes y los códigos de la consultoría, los códigos son nuevos y hay que crearlos. Este es un breve aporte que intentamos hacer desde nuestra parte, con nuestra experiencia profesional en la firma System and Function y las reflexiones teóricas y metodológicas dentro de la Universidad de Buenos Aires, de las cátedras a las cuales pertenezco. Hay un tema cuando uno habla de management y gobernanza que utilizan la teoría de sistemas o enfoques sistémicos para realizar sus labores de gerenciamiento, pero acarrean problemas que ya son problemas resueltos dentro de la teoría o ya son debates saldados dentro de la teoría de sistemas, pero utilizan conceptos quizás ya discutidos, ya rebatidos, y los arrastran y creo que tienen consecuencias prácticas a la hora de arrastrar estos problemas teóricos. Estos problemas utilizados creo que son dos. Uno, observar el sistema como un conjunto con partes interrelacionadas, que quizás es la manera más hoy en día del sentido común de llamarlo, pero que ya no refiere al concepto científico de aquello que es un sistema, que pone el foco en la operación y la distinción entre el sistema y su entorno. Y otro de los problemas que se arrastran es considerar a los sistemas como sistemas abiertos en su operación. Nosotros sabemos que los sistemas hoy en día
desde la teoría los consideramos como clausurados en su operación para poder ser sistemas y abiertos a su observación. Pero aquí se utilizan enfoques, sobre todo en la gobernanza, de sistemas abiertos, en los cuales hay un sistema que gobierna al otro, que opera causalmente en el otro. Nosotros utilizamos la teoría de sistemas autopoiéticos, autorreferenciales, cuyo máximo referente es Niklas Luhmann, para reemplazar estos enfoques más desde el que tiene el sentido común permeado por un lado y arrastres, o sea, no están actualizados en las discusiones, para decirlo de otra manera, y utilizamos el enfoque sistémico autopoiético para los trabajos de consultoría. En la consultoría profesional, a grandes rasgos, hay algunos matices respecto a si uno está haciendo una consultoría, por ejemplo, en una campaña política, una campaña electoral, o a un gobierno en su comunicación, o a una organización en su toma de decisiones, etc. Varían mucho. Pero a grandes rasgos hay 3 grandes pasos que llevan a generar guiones, scripts, como le dice Niklas Luhmann en Sociología Política, de decisión que aportan al proceso de toma de decisiones. Si bien estos pasos previos que aportan la consultoría profesional o el conocimiento experto no ordenan a la política o a la organización, sino que es al revés. Es ordenado por las demandas de la política o de la organización. Y estos son, primero se parte de la investigación, generar un diagnóstico empírico. Luego, una vez que se tiene la investigación, se pasa a desarrollar la estrategia, nuestra estrategia para alcanzar nuestras metas. Y una vez que se tiene la estrategia, se generan programas de decisión, programas que aportan a la toma de decisiones, que puede ser, por ejemplo, un plan de marketing, un plan de negocios, un plan de campaña, un plan táctico, etc. Entonces, a grandes rasgos, en consultoría estratégica profesional, independientemente del paradigma que utilicen, teórico, pero aquella que sí utiliza, que se sustenta en reflexiones teóricas, parte de investigación, luego el desarrollo de la estrategia y luego estos programas que ayudan al proceso de toma de decisión. Si no existe esto, no hay consultoría, las decisiones se toman igual. En el sistema político, sobre todo, Luhmann habla que el decisionismo viene a resolver esta paradoja de que sus decisiones, lo que uno haga no está determinado, no determina el futuro de esa manera, puede ser de otra manera, pero tiene que decidir igual el sistema. Pero bueno, se puede aportar con estos pasos previos, o se suele aportar. Vamos a hablar brevemente de cada uno de ellos. En el primer paso, el de la investigación, tenemos nuestro diagnóstico científico que utilizamos, que depende en qué ámbito se usan distintas disciplinas. Puede ser la economía, la econometría, en nuestro caso la sociología, que contamos con distintas herramientas, todas las metodologías cualitativas, grupos focales, los focus groups quizás es el más utilizado, encuestas de base, lo que se dice para el inicio, alguna investigación startup, análisis PEST o PEST-A, como dicen ahora, político, económico, social, tecnológico, más ambiental y demás. Distintas formas de enfocar y ordenar la investigación. Una forma clásica de organizar la investigación es con el SWOT análisis, en el cual se viene utilizando hace varias décadas y busca definir cuáles son las fortalezas y debilidades internas de la organización o del sistema que está por tomar la decisión y las amenazas y oportunidades externas, aquellas que se encuentran en el entorno. Por ejemplo, empresas que actúan políticamente como entorno de un partido político, etc. Y este análisis de fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades se cruza con
lo interno con lo externo. Lo que nosotros podemos observar interior al propio sistema, como las debilidades y fortalezas, con lo que se puede observar del entorno, amenazas y oportunidades. Y uno va a tratar de minimizar debilidades y amenazas, de minimizar debilidades y maximizar oportunidades, maximizar fortalezas y así minimizar amenazas, y maximizar las fortalezas con las oportunidades, que es el punto fuerte. ¿Cuál es el problema de este modelo que vemos y del cual vamos a proponer reemplazarlo por el esquema REPI? Es el siguiente. Primero, su rigidez en una sociedad hipercompleja en la cual vivimos, en donde el entorno fluctúa y cada cambio en el entorno hace que el sistema deba adaptarse. Es un cambio en el entorno de distintos sistemas también, donde hay mucho dinamismo, vertiginosidad, incertidumbre, incluso agresividad al estar hiperintegrado en los distintos sistemas. Se limitan los grados de libertad y eso genera conflictos, etc. Es un esquema un poco rígido a la hora de decir, bueno, ¿qué es una amenaza? ¿Qué es una oportunidad? Una vez en una maestría de marketing digital e e-commerce en el cual yo daba clases, una profesora también la coordinadora de esa maestría dijo que el FODA no existía así de por sí, sino que había que verlo respecto a qué situación. Si uno dice cuáles son tus fortalezas, son respecto a qué situación. Nosotros añadiríamos respecto a quién también. Porque uno puede ver una oportunidad, por ejemplo, y agarrarla, pero esa oportunidad quizás está activando, como uno hace un cambio en el entorno y en torno de otros sistemas, quizás se esté activando un sistema o una organización, alguien, que no le importaba nada de ese proceso de toma de decisión, que no tenía interés en el tema, pero que quizás tiene mucho poder. Y gracias a que buscamos una oportunidad, quizás interferimos con los intereses de otro sistema. Y ahí se nos puede transformar en un actor, en un stakeholder que empieza a actuar en ese proceso de decisión que antes no considerábamos, que se nos puede transformar en amenaza y demás. Hay que tener mucho cuidado porque uno cuando va utilizando este esquema no logra observar la totalidad de aquellos sistemas que sí se ven repercusiones en nuestras decisiones porque se les modifica sus entornos. Respecto a estrategia. Bueno, la estrategia es, voy a citar a un político argentino, Juan Domingo Perón, decía que la estrategia es la conducción del todo y las tácticas de las partes. Nosotros vamos a ver la estrategia como nuestra guía, nuestro guión, como dice Luhmann, nuestro guión para seleccionar. En Game Theory, en teoría de juegos, también lo ven de esa manera, lo ven como una guía en la cual se seleccionan acciones. La estrategia se compone de distintas partes, obviamente nuestros objetivos principales y secundarios que queremos conquistar, lo que se llama variables controlables, o se le dice también curso de acción, o también se le llama alternativas, que son aquellas que uno puede seleccionar, que el sistema selecciona. Después tenemos la que se le dice variable no controlable, o estado de naturaleza, o escenario, que son aquellos posibles escenarios que pueden darse, que no dependen de uno. Esto que estoy diciendo es puro Game Theory, o sea, lo conceptualizan de esa manera, ¿no? Después tenemos también ámbito decisorio, si decidimos con certeza, que obviamente uno sabe que la certeza es un ideal, no es algo que se dé en sí mismo, con riesgo, en el cual podemos a través del riesgo otorgar probabilidad de que un escenario suceda, o directamente cuando no podemos otorgar ningún tipo de probabilidad que tal escenario pueda suceder, trabajamos con incertidumbre en nuestro criterio de decisión, en nuestro ámbito decisorio, perdón. Respecto a en qué ámbito decisorio nos movemos, tenemos que desarrollar en estrategia nuestros criterios de decisión.
de qué manera seleccionamos nuestros cursos de acción. Por ejemplo, vamos a seleccionar nuestra acción pensando el peor escenario de todos los que analizamos como posible. Bueno, tratemos de hacer una selección minimizando los daños, minimizando las consecuencias negativas, etc. Hay distintos criterios, el de Wald, el de Laplace, el de Hurwitz, etc. Y luego tiene que tener algo que pueda ponderar los resultados, pueda medir los resultados que estamos desarrollando para poder ir monitoreándolo y demás. Eso, a grandes rasgos, es cómo se planifica una estrategia. Hay tipos de estrategia, tipos ideales, si se quiere, que podemos nombrar algunos, como puede ser las estrategias que son de sacrificios, estrategias la glotona o miope, aquellas que buscan un objetivo corto, rápido, sin pensar tanto a mediano o largo plazo. La estrategia de embarrar la cancha, o como creó Magnus Carlsen, el campeón de partidas Blitz de ajedrez, el noruego, el que un periodista lo llamó de esta manera, el Nettelsomnes, en vez de embarrar la cancha, la llena de ortigas, de espigas, incomodan todo el tiempo al rival. La estrategia de perseguir la ballena, de aquello uno ve que hace un grande, por ejemplo, todos compran bitcoins, bueno, tengo unos dólares ahorrados, voy a comprar bitcoins porque veo que Elon Musk compró bitcoins, etc. Bueno, y demás, tipos como ideales de estrategia. Acá les voy a mostrar, esto es la tabla de utilidades, para ver cuál es el problema también que tiene. La tabla de utilidades, cómo se grafica la estrategia. De un lado tenemos nuestras alternativas, o curso de acción, o variables controlables, y del otro lado tenemos nuestros escenarios, estados de naturaleza, o variables no controlables. Si trabajamos con riesgo, abajo ponemos las probabilidades de que tal escenario u otro ocurra. Por ejemplo, escenario 1, la economía se mantiene igual, 50 de acá a un año, 50% de probabilidad. Escenario 2, la economía empeora, 30%, y en el escenario 3, la economía mejora, 20%. Todos esos porcentajes se lo da la investigación previa, que si uno puede establecer o no. Entonces, si uno selecciona un curso de acción, ¿cómo estará en tal escenario? ¿Cómo estará en otro? ¿Y cómo estará en otro? Si selecciona un curso de acción B y demás. Entonces ahí uno puede observar qué estrategia domina la otra respecto a nuestro criterio de decisión. ¿Cuál es nuestra estrategia óptima respecto a el panorama que tenemos? Y ahí vamos desarrollándola. Este es el modo en que uno desarrolla estrategias. También se puede graficar con árboles de decisión. A mí me gusta con tablas. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que, así como el FODA habíamos hecho una crítica, para la estrategia también podemos hacer otra, que es un problema de la reducción de complejidad. ¿Por qué? Porque nuestras propias alternativas, si uno las selecciona, va a modificar indefectiblemente la posibilidad y la probabilidad de el escenario en los distintos escenarios. Van a tener modificaciones respecto a qué curso de acción se elige, porque uno va a transformar, se va a modificar esa realidad la cual uno está observando previamente. Entonces, cuando uno reduce complejidad seleccionando, se va a transformar las probabilidades de los distintos escenarios, porque ese escenario uno lo analizó en una realidad determinada y esa realidad va a haber cambiado por ese curso de acción. Este es un problema que uno tiene que tener en cuenta, analizamos nosotros cuando desarrolla una estrategia. Y finalmente los programas. La planificación, eso que dice que no es posible, ya que se dice de la teoría de Luhmann, no es posible. ¿Cómo es posible planificar si cuando uno decide esa realidad se cambia y va a ser distinto, hay incertidumbre respecto a lo que suceda y demás? Bueno, tenemos entornos dinámicos todo el tiempo, esto que decimos la indeterminabilidad de la determinación, cuando uno toma decisión es difícil planificar. Ahora, ¿renunciamos a planificar? ¿O intentamos, si se quiere, asintóticamente a llegar a una planificación? ¿Es mejor tomar una decisión sin planificación o con intento de planificación? Por eso, y es lo que vamos a hablar hoy, de qué manera, ya que el FODA tiene sus límites, sus limitantes, de qué manera en estos
en esta realidad cambiante, contingente, hipercompleja, dinámica, ordenamos la investigación de forma esquemática y analítica para poder traducirlo en una buena estrategia y de qué modo esta estrategia puede llegar a generar algún tipo de programa para ayudar a la toma de decisión. En nuestro caso, vamos a analizar un esquema, el REPI, en la parte del paso de la investigación a la estrategia, y del paso de generación de un programa vamos a analizar el plan ágil, que lo concebimos solo para lo que es la consultoría política. Hay que ver de qué manera y se podría aplicar, o en caso de que sí o que no, a una consultoría del ámbito privado, organizacional y demás, que puede llegar a aplicarse y demás, pero no lo tenemos tan analizado. Lo aplicamos solamente una vez, eso, nosotros, desde la consultora. Primero vamos a hablar del esquema de imputaciones y condicionamientos REPI. Acuérdense de las críticas que le hicimos al SWOT análisis FODA o DAFO. El esquema REPI es el siguiente. Tenemos, por un lado, condicionamientos y por otro lado, imputaciones. ¿Hacia dónde imputamos? Acá estamos operando siempre dentro de lo que es la dimensión objetiva del sentido. Se imputa hacia el interior del sistema, que es aquello que podemos llamar acción, o se imputa hacia el exterior del sistema, aquello que podemos llamar vivencia. Si uno imputa algo que es al interior del sistema, es acción; si imputa hacia el exterior, es vivencia. Eso es teoría del sentido de Luhmann clásica. Entonces, tenemos un imputa al interior o al exterior del sistema. Y por otro lado tenemos las condiciones, los condicionamientos, que se dan en una doble forma. Se distingue. De un lado tenemos las posibilidades, las condiciones de posibilidad, y del otro lado las restricciones, las condiciones de impedimento, que imposibilitan algunas cuestiones. Nosotros sabemos que la forma del sentido es esta distinción entre lo actual y lo posible, o lo actual y lo virtual. Acá vamos a incluir dentro de lo que serían condicionamientos, tenemos la distinción entre lo posible y lo restrictivo. Aquellas condiciones de posibilidad y que nos restringen. Entonces, por ejemplo, aquí, esto lo hicimos para un plan de negocios de la propia consultora que estamos desarrollando una aplicación. Estamos desarrollando una aplicación móvil y bueno, hicimos dentro del plan de negocios en una parte el esquema REPI. Entonces, ¿qué imputaciones internas teníamos? Bueno, una imputación interna que funcionaba como restricción es nuestro presupuesto acotado. Desarrollar una aplicación móvil lleva muchísimo dinero. Y en nuestro caso, más todavía, no solamente para desarrolladores, diseñadores, registros en distintos países, guionistas, departamento de I+D, etc. Y por otro lado, otra imputación interna que podíamos concebir como posibilidad es la incorporación de un socio tecnológico. Alguien que funcione como CTO de la compañía, que no tenemos, o no teníamos en ese momento, a cambio de asociarlo en un porcentaje a la compañía. Por otro lado, imputaciones externas que funcionan como restricciones. Primero, cierta reticencia que venimos viendo en organizaciones a invertir en su personal. La aplicación es una aplicación para entrenar gente en diversas skills, soft skills que les permite manejarse en un mundo profesional. Y el proyecto que teníamos no bastaba de por sí solo para pedir financiamiento. Se requiere cierto nivel de desarrollo, veíamos, porque cuando aplicábamos a financiamiento, si no teníamos líneas de código tiradas, ni siquiera nos abrían la puerta a una charla. Ni siquiera digo de tener el MVP o tener el prototipo, sino a una línea ponerle de código. Y por otro lado, imputaciones externas que funcionan como posibilidades.
Primero fue la pandemia, que abrió nuevas opciones para trabajar a distancia, por ejemplo, las que estamos ahora vía Zoom. Yo Zoom no lo utilizaba antes de la cuarentena que vino con la pandemia. Usaba el Skype, ¿se acuerdan del Skype? Bueno, es una posibilidad porque ya está como naturalizado en que se puede aprender a distancia y una forma es a través de una aplicación móvil. Y por otro lado, buscar inversores externos que vengan y puedan invertir en la aplicación. Este es un ejemplo del REPI, sintético. Acá lo recorté un poco para lo que es la presentación, es bastante más, un poco más denso, y bueno, pero a modo expositivo. Ahora bien, el REPI también se puede entrecruzar a sí mismo. Solamente con hacer esto no basta. ¿De qué manera ponemos en diálogo estos cuadrantes, estos espacios de propiedad? Entonces, de un lado, vamos a dejar las imputaciones internas, en las cuales vemos como posibilidad y como restricción, y por otro lado, las imputaciones externas, las vivencias, que observamos como restricción y como posibilidad. Y las vamos a cruzar entre ellas. Entonces, entre lo que son las restricciones internas y las restricciones externas, tenemos un espacio de propiedad que lo llamamos lock, que lo llamamos el espacio que estás bloqueado, cerrado, que ahí no se puede seguir. Estás cruzando dos restricciones, propias y del entorno, imputadas en el entorno. Pero, si cruzamos las restricciones con las posibilidades, podemos observar ahí el light, la luz. Este es nuestro análisis, digamos, uno cuando analiza y va a desarrollar una estrategia tiene que poder detectar cuáles son. De qué modo una posibilidad que se ve, que se vislumbra como vivencia, puede ayudarnos a obtener una luz que pueda llegar a ver de qué manera desbloqueamos o avisoramos con desbloquear lo que está de nuestra restricción. Por otro lado, capaz que no encontramos ninguna. Por otro lado, las posibilidades internas, si las juntamos o las cruzamos con las restricciones externas, ahí nosotros tenemos que analizar de qué manera estratégicamente se puede llegar al espacio de unlock, de desbloquear, destrabar, abrir. Tenemos lo cerrado, restricción y restricción, y de qué manera abrirlo con nuestra propia acción que tenemos como posibilidad, como alternativa posible, que probablemente esté virtual y no esté observada. Lo que tenemos que hacer es lograr detectarlas. Ahora vamos a usar el Blind Spring para eso, ya lo vamos a ver. Y de qué manera poder desbloquear esta restricción. Y finalmente tenemos el espacio de propiedad que vincula la posibilidad interna con la posibilidad externa que llamamos el hit, el golpe, aquello, nuestro objetivo, nuestra meta que tenemos ahí, que podemos y que vamos a alcanzar nuestro objetivo. Es el alcance. Tenemos ahí nuestro hit, nuestro golpe. Ese es nuestro punto más fuerte, en el cual estamos en la mejor posibilidad. Entonces, por ejemplo, volviendo al REPI que mostramos antes, este de aquí, el plan de negocios. Si lo cruzamos, volvemos a repasar, posibilidades internas, incorporar el socio tecnológico, que funcione como sitio. Restricciones internas, presupuesto acotado. Restricciones externas, requerimientos de desarrollo para pedido de financiamiento. Y posibilidades externas, inversores. En el lugar que estamos cerrados, estamos clausurados, el lock es el presupuesto acotado junto con el requerimiento de desarrollo para pedido de financiamiento. Restricción, restricción. Si nos quedamos ahí, no podemos financiar el desarrollo y listo. Y es más, perdemos la inversión hecha hasta ahora, en capital intelectual, en capital y en dinero. Ahora, a ver, ¿cuál es nuestra luz? Tenemos restricción, que es el presupuesto acotado, pero si lo cruzamos con la posibilidad, que son nuestros inversores posibles en potencia, podemos ofrecer equity a cambio de acelerar el proyecto. Ofrecemos un paquete accionario de la compañía a cambio de financiamiento. Pero bueno,
Estos inversores nos van a pedir de algún modo un grado de desarrollo previo. Entonces, si bien es la luz, seguimos estancados en que no podemos financiar el desarrollo. Seguimos en lo mismo, eso simplemente no nos alcanza. Está la luz, pero ¿cómo llegamos a ello? Entonces, posibilidades. Si las cruzamos, nuestras posibilidades internas con nuestras imputaciones externas, podemos hacer que el socio tecnológico, en vez de venderle las acciones para incorporarlo, cambiarle la incorporación a cambio de que empiece a desarrollar las primeras líneas de código de lo que es la aplicación. Entonces decidimos hacer eso. Empezar a tener el primer, ahí cruzamos, buscamos nuestra posibilidad y desbloqueamos el no poder financiar el desarrollo. ¿De qué manera lo desbloqueamos? No te pedimos dinero a cambio de nuestras acciones, pero empezás a usar tu fuerza de trabajo, al igual que estamos haciendo el resto de los socios, el resto de los 3 socios de la compañía. Y finalmente, como ya tenemos todo esto armado, tenemos posibilidad más posibilidad. Desarrollar el demo del MVP, el prototipo, para sustentar nuestro pitching a la hora de ir a buscar inversores. Y este desarrollo del MVP a cambio bien corto, que van a ser estas primeras líneas de desarrollo que haga el socio tecnológico. Acá tenemos el REPI ampliado. Nuestro muy querido Sergio Pignoli Ocampo, el doctor Sergio Pignoli, dice: saludos desde Buenos Aires al profesor Ruggiero y al profesor Sedano. Es un placer escuchar a Santiago exponer sus propuestas tan innovadoras. Gracias a Carlos por propiciar un ciclo tan abierto a la novedad y las nuevas voces. Quería aprovechar para preguntarle a Santiago cómo evalúa la vinculación teórica y metodológica de la teoría de sistemas con el pensamiento estratégico. ¿Cuál sería el REPI de esa vinculación? Un fuerte abrazo a ambos. Bueno, gracias Sergio, muy buena pregunta. Tendría que desarrollarlo. Me pongo a hacer un REPI, es algo que lleva trabajo. Agarro y hay que graficarlo y después exponerlo. Si quieren lo puedo hacer y lo puedo presentar, pero acá a lo largo de la presentación me parece algo muy ambicioso para poder hacerlo en tiempo acotado, pero para mí lo que es el vínculo de la teoría de sistemas con el aporte de la estrategia, para mí, y esto, gracias Sergio por la pregunta, esto es fundamental. Creo que hay que desarrollar dentro de la teoría de sistemas qué es la comunicación estratégica primero. Entender qué sería una comunicación estratégica y ver de qué manera aportar a ello. Entonces creo que primero nosotros utilizamos la teoría de sistemas para desarrollar estrategias. Pero falta algo que no hacemos, que no hemos hecho, que es conceptualizar dentro de la teoría de sistemas sociales autopoéticos qué es la comunicación estratégica. Creo que eso es algo que falta, que se podría hacer, que tenemos que hacer, creo que es algo que tenemos que hacernos cargo y desarrollarlo. Porque cuando Luhmann habla de investigación diagnóstica por un lado y por otro lado programas de decisión, está más puesto por el lado de estos guiones y demás, que ya es un paso posterior al hecho de la estrategia. Creo que habría que hacer un concepto dentro de la teoría de sistemas sobre aquello que es la comunicación estratégica. Voy a seguir. Otro ejemplo en consultoría corporativa. Imputaciones y condiciones. Por ejemplo, esta era una compañía, voy a pasarlo a grandes, bien rápido, que bueno, en cuarentena tuvo un problema muy importante, que se le bajó los ingresos, las utilidades, porque tenía un concepto de consumo. Era una compañía que vendía productos alimenticios con conceptos gourmet, pero para clases medias y populares, precios accesibles. Pero esos precios que eran accesibles en un primer momento dejaron de serlo cuando no se pudo trabajar tanto porque se estaba el periodo de cuarentena, la inflación, esto es en Argentina, ¿no? La inflación, creciente inflación que había en el país, salarios muy devaluados y demás. Entonces empezó a modificar un poco el consumo y en vez de consumir, por ejemplo, un aceite de oliva, sino un aceite de maíz o de girasol, etc. También, por otro lado,
como imputación interna y restricción, veíamos que había poca presencia de los dueños en la firma, muchos descontentos salariales y cargos gerenciales autoinmunes. Que esto lo pusimos acá, habíamos escuchado la intervención que hizo hace un par de años el profesor Mascareño sobre lo autoinmune. Nosotros no lo utilizamos desde el punto de vista que él lo desarrolla, lo utilizamos desde el punto de vista de qué es lo autoinmune en biología, que es cuando los linfocitos, las células que se ocupan de la defensa del cuerpo, actúan contra las células sanas. Entonces aquí había cargos gerenciales que entre ellos se atacaban o como competían y no pensaban justamente la organización como un todo, no tenían una reflexión de mundo, si se quiere, sino simplemente competían con sus sistemas en el entorno, que eran sus sistemas dentro de esta organización. ¿Qué posibilidades hay internas? Reestructuración interna, y posibilidad externa, buscar un consumo más saludable, verde, fit, como está de moda hoy, y bueno, y la relación con la política local. Esta estrategia, una estrategia dominaba a la otra, esta naturaleza y demás. Pero bueno, lo paso rápido eso, porque es otro ejemplo y no quiero aburrir con casos. El Blasping. Ahora bien, esto es el tema de por qué Sergio dijo, bueno, ¿cómo harías un repi de ahí? Bueno, primero hay que hacer el Blasping. ¿De qué manera llenamos esos espacios? ¿De qué manera detectamos alternativas virtualizadas no observadas? ¿De qué manera la observamos? Bueno, para eso en la compañía, antes que el esquema repi, habíamos desarrollado la técnica del Blasping, que la desarrollamos junto a Mati Palacios. Ahí estamos en una foto cuando salíamos de dar clases de Luhmann en la Facultad de Ciencias Sociales y íbamos a la parrilla de Roberto, a la vuelta de la facultad. Desarrollamos la técnica Blasping, que está basada 100% en la observación de segundo orden de Niklas Luhmann. Esta observación que observa observaciones y que presupone que toda observación hay algo que no puede observar, que es su punto de vista. Es la observación misma, es cómo está observando. Cuando uno observa, no se observa observando, por lo menos en un primer momento. Si se hace en un segundo momento, esa observación no se está observando a sí misma y demás. Entonces, el Blasping es utilizar la técnica de observación de segundo orden para la consultoría. También le pusimos un nombre más marketinero, porque también lo tenemos que vender. Y viene de blind spot, de punto ciego, y de spotlight, de alumbrar, ¿no? Por eso generamos Blasping. Alumbrando puntos ciegos, ese significado de Blasping. Entonces, alumbrando puntos ciegos en los procesos decisionales es como empezamos y alumbrando puntos ciegos que nos permite la información diagnóstica de la investigación previa, nos permite ir desarrollando el esquema REPI a través de los análisis que vamos haciendo. Entonces, vamos a tratar de identificar cuáles son los puntos ciegos en los procesos decisionales. ¿Cuáles son los puntos ciegos que pueden funcionar como, por ejemplo, restricción o como alternativa virtualizada no observada? Por ejemplo, esta imagen trillada, uno pregunta qué ve, uno ve lo que ve eso. Pero si nos hacemos ahora nosotros mismos una observación de segundo orden respecto a esta observación, vamos a ver que la estamos observando al revés. Nuestro punto de vista estamos al revés de lo que vemos en la imagen, que es una piedra, hay agua y están reflejando un árbol que está fuera de la foto. Eso es el Blasping. Entonces actuamos definiendo los problemas, identificamos los puntos ciegos en los procesos decisionales, e identificamos alternativas virtualizadas no observadas y propuestas de transformaciones novedosas y producción de alternativas. Todo eso condensado en el esquema REPI. Entonces, a través de esta técnica vamos llenando los espacios de propiedad del sistema REPI, tanto en su primer parte, como en un segundo momento, la segunda que ya empezamos en realidad sirve para observar la primera parte, y una vez que empezamos a conjugar
analíticamente y de modo comparado los distintos cuadros, nos va a dar esta segunda parte. Y lo graficamos de esta manera, hicimos un matema, esto no es una fórmula matemática, esto es un matema, es una forma simplemente como para poder plantearlo de un modo más gráfico y observarlo. Tenemos el proceso de selecciones, el tiempo, que como dice Luhmann, no vamos a tratar de definir qué es el tiempo, meternos en la discusión filosófica, solamente observamos que hay transformaciones y por eso vemos que hay tiempo. Y tenemos una complejidad inasible, de un lado, que reducimos esta complejidad y la articulamos para, justamente, a través de la observación, estructurarla y generar nueva complejidad. Reducimos complejidad para aumentar complejidad. ¿Pero de qué modo estructurada? ¿Cómo? Generando las alternativas. Viendo las alternativas y también las restricciones de los demás. Definiéndolas. Aquellas que no habían sido observadas previamente. Simplemente le damos una estructuración. Por otro lado, vamos a hablar ahora, bueno, ya hicimos la estrategia, ya analizamos, tenemos el diagnóstico, ¿de qué manera planificamos? Bueno, este es el plan que nosotros utilizamos para lo que es la consultoría política, sobre todo para las campañas electorales, que es el plan ágil, que está inspirado en el esquema ágil Liga de Talcott Parsons. Me voy a anticipar a cosas que digan, bueno, pero me dijiste al principio de la charla que uno de los problemas de la gobernanza es utilizar los esquemas de sistemas abiertos y cerrados. Sí, es verdad. Pero estás usando el ágil, estás usando el esquema ágil de Parsons, y Parsons habla de sistemas cerrados y abiertos, y Luhmann lo critica incluso en la introducción a sus clases, cuando uno lee la introducción al pensamiento sistema de Luhmann, el capítulo 1 justamente aporta con muy buena soltura a criticar el esquema ágil de Parsons. Sí, también es verdad eso. Lo que voy a decir es que nosotros no utilizamos el esquema ágil de Parsons para definir un sistema. Parsons lo utiliza para definir sistemas, el sistema de acción, y dentro del sistema de acción, el sistema social, etc. Nosotros utilizamos la forma en que Parsons la estructura para estructurar el plan de campaña de modo formal en cuanto a pasos y demás, pero no para concebirlo como un sistema. Le vamos a sacar el sentido que se lo dio Parsons y se lo vamos a transformar. Para citar a Homi Bhabha, vamos a hacer una lectura catacrética de este concepto ágil y lo vamos a reordenar en base a nuestras necesidades de consultoría. Entonces, uno utiliza conceptos y los retransforma. Esto va a ser una retransformación. Utilizamos ágil, pero solamente para diseñar un plan de campaña, que es un documento escrito que sirve para ordenar acciones tácticas que va a hacer a lo largo de la campaña electoral nuestro cliente. Entonces, en el lado de la adaptación, nosotros vamos a poner la investigación, porque la investigación es aquello que nos hace observar, justamente, este es nuestro diagnóstico, nos hace observar la realidad. En Goals Attainment vamos a definir nuestros targets, cuáles son nuestros segmentos meta, aquellos públicos que buscamos solidificar para que nos voten, para que voten por nuestra propuesta política, y que vamos a buscar convencer a nuevos y que vamos a fortalecer a los propios. Son distintos segmentos que hay que ir a buscar. En la integración, aquello que va a integrar todo el plan y va a hacer que este plan funcione, va a ser la estrategia. La estrategia integra todo. Y por otro lado, el Latent Pattern Maintenance, nosotros no vamos a usar ese concepto de mantener los patrones latentes, porque no estamos hablando de lo que es un sistema de acción, sino que vamos a hablar directamente otra forma de llamarlo, que es el latency. Es el punto de vista del cliente. Es decir, por ejemplo, su ideología, su forma, lo que piensa de que
que tiene que llevar adelante para cambiar el mundo, para hacer un mundo mejor, todo lo que sea, los valores e intereses de la política. Los ponemos ahí. En el mundo corporativo podrían estar misión, visión, valores, etc. Pero bueno, es el punto de vista. ¿Y por qué recalco en esto? Porque esto es lo que le va a dar la identidad. Si bien la estrategia integra este plan de campaña, la identidad se lo va a dar el punto de vista que tenga. Yo una vez escuché, hace varios años, a una consultora que decía, si la encuesta me da que la gente tiene miedo de la inseguridad y que la solución es reprimir, vos tenés que decir que vas a reprimir. No, eso es una animalada. Porque uno no va a cambiar al cliente. Si tu cliente es una persona de centro izquierda, ¿cómo le vas a decir que va a reprimir? No va con lo que él quiere. Uno tiene que comunicar aquel punto de vista del cliente y transformar en todo caso lo que piensa la ciudadanía. De qué manera la comunicación política educar y decirle al ciudadano, mira, la solución no pasa por la represión, la solución pasa por mejorar la economía, educación, etc. Depende, todo depende. Entonces, el punto de vista nos va a nosotros también a determinar qué tipo de estrategia podemos hacer. No podemos hacer cualquier estrategia dependiendo a un cliente. Está condicionado, es contingente también. Puede ser siempre de otro modo, sí, pero no puede ser de cualquier manera. Y nuestra estrategia nos va a determinar qué tipo de targets son los que vamos a ir a buscar para tener votos. Y nuestro target, por otro lado, nos va a determinar qué tipo de investigación seguir haciendo a lo largo de la campaña para estudiar estos targets. Pero, por otro lado, nuestra investigación, ¿qué hace? La investigación inicial, la encuesta de base, la primera tarea de Focus Group, va a darnos cuáles son nuestros targets a los cuales podemos ir a buscar votos. Y en base a cómo son estos targets, nos va a decir de qué manera hacer una estrategia para alcanzarlos. Y en base a la estrategia que tengamos, también nos va a decir qué valores o intereses del cliente mostrar y qué otros quizás no usarlos tanto. Cuando uno construye el mensaje no es lo mismo, si bien tiene una lista, no sé, de 10 temas para transformar la realidad, uno va a necesitar 1, 2, un eslogan o 3 consignas, más no. Entonces, bueno, ¿cuál de todos vamos a seleccionar para mostrar nuestro mensaje estratégico? Y eso nos da la estrategia en base a conocer los targets y en base a lo que nos dio inicialmente el diagnóstico. Entonces, de esta manera, nosotros desarrollamos un plan. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un plan que hicimos, que lo resumí bastante para lo que es la presentación, de una campaña electoral a alcalde en Argentina. Intendente en Argentina. Nosotros decimos intendente, en México el equivalente sería el alcalde. Entonces, explicamos ahí en la introducción qué es el plan ágil. En la investigación tenemos el diagnóstico de los posibles escenarios. En los targets tenemos la segmentación y qué medios son para llegar a ellos. Podemos llegar a utilizar. En la estrategia tenemos los objetivos, curso de acción, variables no controlables, ámbito decisorio, mensaje estratégico y acciones tácticas de alto impacto. Y en el punto de vista tenemos ahí puesto cómo piensa el cliente, que lo hicimos a través de una entrevista con él. Es la primera entrevista antes de cerrar el trabajo. Entonces, de esta manera estructuramos el plan de campaña. Cuando uno lo contratan para hacer una campaña electoral y demás, uno puede ingresar a distintas partes. Hoy puede haber varios actores. Tenés un estratega, tenés el investigador y demás. Cuando uno tiene que entregar un plan de campaña, nosotros entregamos este producto. Entonces, bueno, voy a pasar así medio rápido. Está la introducción, etapas de campaña, presentación del espacio y candidato, presentación de propuestas, petición de votos, segmentamos en distintos momentos a lo largo del año electoral. Acá tenemos todos los análisis de la investigación, REPI, también hicimos FODA, nuestros targets, el núcleo que no tenía que construir, blandos a persuadir, bueno, los medios que íbamos a llevar, nuestra estrategia. Voy a pasarlo así rápido, tampoco quiero que se vea bien nuestro mensaje, propuestas, hashtags, eslogan posible y el punto de vista del cliente. Bueno, esto ha sido a grandes rasgos. Lo que querían dejar en claro son 3 propuestas distintas que a veces pueden ir de la mano, a veces no. El blending con el REPI van bastante de la mano, es de qué modo observar los datos que tenemos y la realidad para poder organizarlos en
esquema REPI y que nos sirva ese esquema para el desarrollo a medida que uno va analizando, haciendo sociología, observando la realidad con observaciones de segundo orden, ir desarrollando la estrategia a través de las condiciones de posibilidad y las restricciones. Y finalmente terminamos con, bueno, de qué manera lo esquematizamos esto en un documento para entregárselo al cliente y que sepa qué hacer a la hora de actuar en su comunicación política. Pero bueno, insisto que el esquema REPI sirve por fuera de lo que es la consultoría política. De hecho, los dos ejemplos que di, uno es para un plan de negocios para nuestra propia firma y otro fue para una estrategia que le hicimos a una organización privada, una empresa de alimentos. Bueno, muchas gracias. Santiago, extraordinaria exposición, extraordinaria. Tienes varias preguntas. Bien, buenísimo. Dice Sergio Pignoli, nuevamente hace otra pregunta, hace una segunda pregunta. Dice, ¿cómo se efectúa el paso de un análisis de sentido, actualidad, posibilidad, a un análisis distribuido, más probable, menos probable, desde una sociología del riesgo y sin un soporte de teoría evolutiva o adaptativa? Caray, qué preguntas, ¿no? Sí, qué pregunta. Y ahí uno utiliza, no sé si es que lo del paso y demás. Lo de otorgar probabilidades es bastante... A ver, uno generalmente cuando hace una estrategia, en la mayoría de las veces la hace en contextos de incertidumbre. Entonces, ni si puede haber, hay probabilidad, uno actúa con riesgo, pero muchas veces esos porcentajes de probabilidad no los conoce. Porque aparte, cuando uno hace la estrategia justamente e investiga estos porcentajes, como vimos, van a cambiar también. Entonces, yo soy más propenso a trabajar siempre con incertidumbre y utilizar criterios de decisión pensando en el escenario de incertidumbre. Pero bueno, puede haber probabilidades, y esas probabilidades te las dan las encuestas cuando uno generaliza los números, o si contratas un estudio econométrico o de algún actuario, te las van haciendo y demás. Entonces, lo que es cómo se generan las probabilidades a través de la investigación. Ahora, todo el sustento empírico, un sustento teórico, teoría evolutiva, ordenar esos datos desde la teoría del sentido de Luhmann, de lo actual lo posible y demás, eso es el modo en cómo uno lo observa después con la teoría. Pero la recolección de datos está ahí. Entonces, bueno, hay un porcentaje de tal que la economía va a mejorar porque, y es un análisis económico, uno se basa en esos datos, que no necesariamente los produce uno. Ojo, porque el esquema REPI está pensado para hacer la estrategia. Generalmente en una consultoría no siempre, es más, la más de las veces no es así, no es el mismo quien hace la investigación que quien hace el proceso estratégico. ¿Tienes más preguntas? Miguel Ángel Forte. Estamos viendo una excelente exposición del profesor Ruggiero y dejo una pregunta. ¿Cómo logran articular esta teoría completa de sistemas aplicada a la consultoría política con el sentido común del cliente? Ah, muy bien. Perfecto. En realidad es así. El sentido común del cliente es en donde, y nosotros no utilizamos, cuando hacemos consultoría, no le hablamos de la dimensión objetiva del sentido. Digamos, se lo planteamos de un modo más técnico, con un lenguaje que esté más acoplado con el del cliente. Pero pasa que, como sucede con cualquier sistema que se integra con otro, hay una irritación muy fuerte entre el sistema científico, teoría de sistemas, y el cliente. Porque el sentido común a veces va por otro lado, sobre todo con el sentido común del político que dice, no, yo vuelo que la cosa va por acá. Tienen el olfato de que saben lo que sucede en la opinión pública, que las más de las veces no tiene nada que ver con aquello que la opinión pública dice en las encuestas. Y uno ahí tiene que lidiar y tiene que discutir con el sentido común del cliente y se tiene que plantear, o sea, lo que dice Miguel, eso del sentido común del cliente a nosotros nos choca bastante
y tenemos discusiones y lo que nos hacemos es nos amparamos en la ciencia. Nosotros somos la ciencia, somos la academia, decimos esto. Ahora, también es verdad que el cliente es el que decide, el cliente es el que arriesga y es el cliente quien ordena el conocimiento experto. Entonces, desde el cliente también te ponen ese lado. Pero bueno, estamos integrados, cada uno con su punto de vista, con su autorreferencia y hay irritación. Sin embargo, si tu pregunta, Miguel, venía por el lado también de ideología y de ese lado, es lo que nosotros incorporamos como punto de vista en el plan de campaña y le da identidad a la estrategia que vamos a hacer. Tomamos en cuenta la ideología del cliente. Tenemos una pregunta de Federico Romero. Dice, ¿es posible integrar los esquemas mencionados en una propia organización sin caer en los propios puntos ciegos? No, siempre uno cae en los propios puntos. Siempre uno tiene puntos ciegos. Y si uno incorpora eso alumbrando distintos puntos ciegos, al hacerlo vas a generar puntos ciegos nuevos. O sea, ese es el límite que te marca también la teoría del sistema, que siempre toda observación tiene su punto ciego. No hay una meta-observación que observa todo, incluso a sí mismo. Por lo menos no en la sociedad. Y ese es un limitante que siempre tenemos. Y ser consciente de eso, al ser consciente de eso, nos va a hacer llevar adelante mejor nuestras decisiones también. Tenemos una pregunta más. Óscar Julián López dice, saludos, profesor Carlos, profesor Santiago, muy interesante la ponencia. ¿Cómo abordar el BLISPIN según la teoría de sistemas sociales? Si pudieras expandirla. Claro, el BLISPIN en realidad es la teoría de sistemas sociales. Es la observación de segundo orden, que en el libro en donde mejor Luhmann lo desarrolla es en La ciencia y la sociedad, capítulo 2, observar, creo que es el 2, es la observación de segundo orden. Ahora, es el modo en cómo lo orientamos. El BLISPIN es qué queremos hacer con la observación de segundo orden. Queremos ir a buscar dentro de lo que el observador no puede ver. Uno ve lo que puede ver, no puede ver lo que no puede ver. ¿Cuáles son sus puntos ciegos que funcionan como alternativas, como posibilidad para destrabar o de restricción para saber dónde no se puede mover? Y destacarlos y mostrárselos. Entonces simplemente es eso. Ahora, la teoría del sistema es la observación de segundo orden que analiza Luhmann en La ciencia de la sociedad, que viene de la teoría del observador y bueno, y se puede anclar en lo que es la física cuántica y demás, pero bueno, no vamos a abordar en la teoría del observador, pero Luhmann lo hace mucho mejor y es muy recomendable leer ese texto, que es mi libro favorito de Luhmann, dicho sea de paso. Santiago, no quiero dejar pasar la pregunta inicial que hizo Sergio Pignoli, que me parece muy interesante, muy brillante. Dice, voy a repetirla. Dice, quería aprovechar para preguntarle a Santiago cómo evalúa una pretendida vinculación teórica y metodológica de la teoría de sistemas con el pensamiento estratégico. ¿Cuál sería el REPI de esa vinculación? El REPI de esa vinculación, ok. ¿En dónde nos paramos entonces? ¿Nos paramos del lado de la ciencia o del lado de la organización? Bueno, ponele del lado de la teoría de sistemas nos paramos. ¿Cuál sería el REPI? ¿Qué restricciones tenemos a la hora de vincular? ¿Y qué posibilidades tenemos? Bueno, posibilidades es que todavía no se han definido los códigos y tenemos un lugar para indagar. Y restricciones, no podemos obviar leer la literatura sobre estrategia que ya tenemos, sobre todo en la Game Theory, en la Drama Theory, que viene de la economía, de la matemática y demás. Tenemos que sí o sí, estamos restringidos a discutir con ellos. Ahora, posibilidades. ¿Qué posibilidades tenemos y qué restricciones? Posibilidades del entorno a la hora de articular teoría y método de la teoría de sistemas con la elaboración de una estrategia. Primero que eso uno hace estrategias porque hay alguien que va a decidir. Entonces, la restricción es que tenés que tener un decisor.
sobre todo un cliente en el caso de una consultora, pero puede ser un sistema que decide y demás, que esté financiándose esa elaboración de estrategia. Que es una restricción. Por otro lado, tenemos otra restricción, es que en el mundo sinceramente, en el mundo de la política, en el mundo de las organizaciones, no están esperando a que vengan lumanianos a que les solucionen los problemas. La verdad que no les importa y no discuten con eso. Entonces tenemos que ver de qué manera llegar ahí. Y nuestra posibilidad justamente es que hay un hueco en que hay situaciones complejas, todo el tiempo hay momentos de incertidumbre constante, vertiginoso, y tomar decisiones en estos contextos es muy difícil, y gran parte de los diagnósticos o de las recetas que se dan, que pueden estar copiadas incluso de otro lado, se hacen aguas o no responden justamente a las necesidades del sistema que decide. Y nuestra alternativa está ahí, nuestra posibilidad externa, en ver de qué manera logramos mostrarles un modo de hacer una estrategia que se adapte mejor a estos entornos cambiantes y vertiginosos todo el tiempo. Y creo que la teoría del sistema está capacitada para ello, por eso nosotros estamos desarrollando estas técnicas, digamos. Estamos en ese ámbito. Pero bueno, también otra posibilidad es que hay una apertura a técnicas más de vanguardias o novedosas, a la innovación en los sistemas que contratan consultoría. Hay una apertura. Antes quizás uno hablaba de una técnica innovadora y decían, ¿pero qué querés experimentar conmigo? Vamos con algo que ya exista. Hoy te la ven como algo de vanguardia y están más abiertos a lo nuevo, al cambio en eso. Entonces creo que ese es el primer repi. Después cómo entramos a jugarlo, bueno, ahí ya denme tiempo, denme la computadora que me pongo a analizar y hago otros análisis más complejos. Santiago, fíjate que en el seminario hemos tenido 7 u 8 conferencias sobre leyes de forma, sobre estos criterios basados en distinción, hacer una distinción siempre, una indicación y un reingreso. Sí. Y una de las cosas que me ha parecido extraordinario del REPI es que utilizando 2 distinciones, condicionamientos, restricciones y potencialidades, y atribuciones externas y internas, haces todo un edificio teórico-metodológico para establecer un modelo de consultoría basada en el establecimiento de distinciones, a la manera muy de Spencer Brown y de la teoría de formas. Eso me parece extraordinario. Es decir, cómo con simplemente 2 criterios, 2 distinciones, condicionamientos y atribuciones, puedes visualizar, observar, analizar todo un proceso de consultoría. Y bueno, pues evidentemente eso significa mucho, mucho. Bueno, gracias. Gracias, Carlos. Más o menos en ese mismo sentido y en relación con la pregunta que también había hecho Sergio y que te volvía a plantear, hay una parte que tiene que ver con cómo en la consultoría puedes aprovechar metodologías técnicas aplicadas provenientes de la teoría y en tanto se aplican estas teorías con sus propias distinciones o categorías, no solo a objetos de investigación, sino también a sí mismas, logran este grado de autorreferencialidad. Y me parece que eso también has hecho con el modelo que nos estás mostrando. Bueno, muchas gracias. Acabas de hacerme un blind split porque era mi punto ciego. Es decir, pero eso me parece de un gran alcance epistemológico y teórico en la consultoría aplicada. Es decir, vamos. Sí, lamentablemente en consultoría, esto lo ve en su libro El poder de la conversación Manuel Morea Araujo. Manuel Morea Araujo, un sociólogo argentino que es uno de los padres de la consultoría política. Él en ese libro planteaba que hay un consultor tiene, si bien él conocía a Luhmann,
De hecho, él fue mi director de capstone, que sería como la tesis en la maestría, y lo conocía a Luhmann, lo leía. El que era en ese momento director de su empresa era lumaniano, es lumaniano. Pero bueno, más allá de eso, en el libro no lo cita, no es un libro lumaniano, el poder de la conversación, pero dice algo que da en el clavo. O sea, lo que voy es que Manuel Moller Araujo era un tipo que le interesaba la teoría. Y que él critica a los consultores sin teoría, que son así los consultores que se ha topado muchas veces él en su vida. Y que hay dos tipos de consultores sin teoría. Uno es el consultor práctico, dice, que es aquel que busca resolver problemas que le van surgiendo, muere en la táctica constante sin tener una estrategia previa. La coyuntura, reacciona a la coyuntura, dice, te acaban de hacer este mensaje negativo, salí a contestar esto. No, pará, ¿por qué contestar esto no? Ese es el práctico. Y por otro lado, los creativos, que puede ser alguien que venga con una buena idea de publicidad, de eslogan, todo, pero solamente eso, que puede o no dar en el clavo. Ambos, dice Moller Araujo, aportan escaso valor diagnóstico a lo que es un proceso de comunicación política. Él lo está viendo en cuanto a la consultoría política. Y él propone en ese libro de 2 tomos que la consultoría tiene que ser estratégica. Y la consultoría estratégica necesita, sí o sí, de tener una teoría que ordene, digamos, de qué manera lo vas a hacer. No solamente metodología, o sea, la teoría es fundamental. Y lo está diciendo alguien que es el padre, uno de los padres de la consultoría política actual, digamos, de habla hispana. Así que creo que es fundamental. Y la teoría de sistemas es una super teoría, ¿no? Porque se autoimplica como su propio objeto de estudio. O sea, es una super teoría, por un lado. Por otro, sistemas sociales, como le gusta decir al profesor Sergio Pinuoli Ocampo, es el gran cementerio en donde está lleno de cadáveres, que son los padres de la sociología y todo lo demás, y es su resurrección, la resurrección de la sociología, ese libro, no se pueden obviar. O sea, tenemos alguien que critica, hace objeciones críticas a todos los esquemas teóricos de la sociología hasta el momento y funda una teoría nueva, que encima es una teoría como paradigma, porque es la teoría de sistemas autopoéticos, no solamente la teoría de sistemas sociales. La teoría de sistemas uno puede hablar con distintas disciplinas, uno puede hablar con un ingeniero de teoría de sistemas y podés comunicarte en términos conceptuales, hablando. Es una teoría que es muy rica a la hora de hacer consultoría. No es la única, obviamente. Podés utilizar la fenomenología, sí, te gusta utilizar el funcionalismo, no sé, durkheimiano, usalo. Pero la teoría de sistemas tiene un potencial impresionante que nosotros lo estamos usando en consultoría porque soy lumaniano yo, pero creo que hay un nicho ahí de mercado. El tema que, bueno, uno no se hace, no es que dice, empiezo a aplicar la teoría lumaniana, tenés que saber de Luhmann, tenés que tener años leyéndolo, es complejo, y años discutiendo también. Bueno, con estas valiosas aportaciones, yo diría epistemológicas, teóricas, técnicas, prácticas, el Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad, el Departamento de Sociología y la Universidad de Guadalajara agradece a nuestro estimado maestro Santiago Ruggiero su interesante y brillante participación. Santiago, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Saludos a todos, a todas. Que tengan un buen fin de semana.